Este bloque está titulado Asignación y distribución de recursos para la protección social en salud. Como se mencionó en la mañana, este es el momento de saber ya en concreto, en los detalles, cómo asignar recursos para introducir incentivos hacia eficiencia, calidad de los servicios y hacer efectivamente un buen uso de los recursos. Para ilustrarnos en estos temas tenemos en primer lugar al doctor Román Vega, que nos va a hablar de los problemas de la sostenibilidad del financiamiento en la experiencia del modelo colombiano de aseguramiento. Él es médico con un doctorado en salud pública, ex secretario distrital de salud de Bogotá, Colombia. Ojalá que el doctor Román Vega también nos pueda contar un poco de lo que es administrar la salud desde la municipalidad. Este es un tema que es de mucha actualidad aquí en Lima, particularmente, que tiene un proceso de descentralización pendiente. En segundo lugar, vamos a tener a nuestro ya amigo y conocido, Rafael Urriola, que nos va a hablar de la asignación y distribución de recursos para la protección social en salud, la experiencia de Chile. Como sabemos, él es médico, ex jefe de planificación del FONASA en Chile. Y luego de la pausa tendremos con nosotros nuevamente a Miguel Fernández Galeano, quien nos hablará de la asignación y distribución de recursos para la protección social en salud, la experiencia de Uruguay. Ya ayer nos adelantaba varios temas que él iba a tratar el día de hoy, así que quiero que los reciban a todos con un fuerte aplauso. Sugiero, esa es una demostración de confianza. Sugiero entonces comenzar con el doctor Román Vega, invitar a los otros panelistas de repente a tomar asiento para poder apreciar la presentación. El doctor Vega va a tener 30 minutos, yo le voy a avisar 5 minutos antes del final. Gracias. Bien, buenas tardes. ¿Se oye? Perfecto. El tema que voy a tratar es de crucial importancia en el debate actual en Colombia sobre una nueva reforma del Sistema General de Seguridad Social creado en el año 1993. Esta presentación la he organizado pensando en la discusión que ustedes tienen, que es la discusión de todos nuestros países, sobre la relación entre ampliación de la cobertura de la afiliación, la integralidad de las prestaciones que los sistemas de salud o los sistemas de seguridad social garantizan a la población y los problemas del financiamiento. Colombia, en razón de sus ya casi 17 años de existencia del Sistema General de Seguridad Social, ha tenido varios momentos de cambio de ajuste de su implementación, para decirlo más claramente, y estamos en un momento, este año, un momento de debates políticos muy profundos en nuestro país. En primer lugar, nosotros recibimos el Año Nuevo con una declaratoria de emergencia social con el argumento de que el sistema, estaba a puertas de una quiebra financiera si no se introducían unos correctivos que el presidente Álvaro Uribe Vélez introdujo a través de unos decretos. Estos decretos concitaron una enorme protesta social, particularmente de los sectores de clase media y de sectores populares del país, y un gran debate público a través de los medios. Los decretos fueron echados atrás
por la Corte Constitucional, quien los declaró inexequibles en gran parte de su contenido. Dejó algunos aspectos vivos. Y el segundo momento es el actual. Cursan en el Congreso de la República dos proyectos de ley. Uno, que se llama ley estatutaria, y otro, que es una ley ordinaria. Los dos proyectos de ley son la respuesta a los problemas de los cuales trataban los decretos de emergencia social. De modo que son los mismos problemas interpretados particularmente desde el gobierno, los que nos tienen en este debate político en nuestro país y en este proceso de reforma del Sistema General de Seguridad Social. Hay que decir que los dos proyectos de ley ya están registrados en el Congreso de la República. Uno tiene mensaje de urgencias, es el de la ley ordinaria, y el otro sigue el curso de una ley estatutaria, cuyos cambios tendrían implicaciones de carácter constitucional. El primero hace referencia a la regulación del derecho a la salud de los colombianos. Y el segundo también. Es muy hábil políticamente el presidente Santos y ha logrado que la ley ordinaria de algún modo trate los mismos problemas que trata la ley estatutaria, aunque su procedimiento sea distinto. ¿Cuáles son los problemas que tratan? Dos, por mandato de la Corte Constitucional. El primero, el Sistema General de Seguridad Social en Salud debe terminar cubriendo a toda la población. Es decir, el de garantía de la universalidad del aseguramiento. El segundo es el de la nivelación de los planes de beneficios, particularmente entre los afiliados al régimen contributivo y los afiliados al régimen subsidiado, cuyos planes debieron ser nivelados en el año 2001. Y la Corte le ha dicho al gobierno, debe hacerlo, como consecuencia de la enorme cantidad de tutelas que ha congestionado los juzgados de Colombia por parte de la población demandando acceso a servicios de salud necesarios, en interpretación de algunos y en interpretación de otros, como comportamientos inmorales de los jueces, de los médicos y de los usuarios en términos de la demanda de servicios. Y el otro problema es una respuesta a la vieja crisis colombiana del Sistema General de Seguridad Social de Colombia, de la enorme debilidad de la salud pública y de la atención primaria de salud. Se trata de introducir una reforma que haga compatible el Sistema General de Seguridad Social, particularmente en el campo de la prestación de los servicios, con los principios y conceptos de la atención primaria de salud. Ese es el intento de hacer que un sistema de aseguramiento trabaje con atención primaria de salud. Todo obviamente en el marco de la regla fiscal. Tiene un costo la nivelación de los planes obligatorios de salud, tiene un costo la terminación de la universalización del aseguramiento y obviamente tiene un costo la atención primaria de salud. Todos los cambios tienen un tope. Hay en el Congreso de la República de Colombia otro proyecto de ley que busca declarar la regla fiscal como un derecho. Es bien interesante. Pues bien, es a esto a lo que yo me quiero referir en términos de aspectos importantes de la experiencia del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. En la idea de que ustedes aprendan de una experiencia que ha tenido
mucha propaganda en la región y en el mundo, y que ha tenido también muchos debates de índole académico, de índole social y de índole político. Voy a comenzar por recordarles qué fue lo que se creó en Colombia en el año de 1993, y he tomado el esquema elaborado por el actual ministro Santamaría para ilustrarlo. Comencé a jugar. Este es el sistema. Como ustedes ven, una parte de la población se afilia a un régimen contributivo, la población con capacidad de pago, porque trabaje o porque sea trabajador independiente. Otra parte, la población sin capacidad de pago, se afilia a un régimen subsidiado previa selección mediante una encuesta de hogares que es un proxy de niveles de bienestar o de pobreza, y escoge a los de nivel 1, 2, 3 como candidatos a ser afiliados al régimen subsidiado. Y otra parte de la población es aquella que está en dos condiciones, o mejor, reinterpretando el esquema, en tres condiciones. Primera, la más ventajosa: no pertenece al sistema general de seguridad social porque tiene sus propios sistemas particulares de aseguramiento. Segunda, aquella población que, siendo candidata a ser afiliada al régimen subsidiado, sin embargo todavía no puede ser afiliada por las autoridades territoriales porque no hay recursos para afiliarlos suficientes y para sostener la afiliación hacia el futuro. Esas personas directamente reciben servicios de los hospitales públicos, quienes reciben todavía un subsidio a la oferta para atender esa demanda de la población cisbenizada, como decimos en Colombia, no afiliada. Y tercero, el grupo que no está afiliado en ninguna parte, que no califica como pobres, que debería pagar por el aseguramiento, pero seguramente no tiene cómo pagar por el aseguramiento. Este sistema, segmentado en dos regímenes, es alimentado por un fondo de solidaridad y garantías que recibe recursos que capturan las EPS de las cotizaciones de los trabajadores. Se descuenta la unidad de pago de capitación, el per cápita, por el costo proyectado de la atención de cada afiliado, compensa a las EPS, hace reposición de recursos cuando la persona demanda servicios por vía judicial no incluidos en el plan de beneficios y las EPS lo prestan. Hay unos montos que se les reconoce a las EPS de estos recursos gastados. Las EPS contratan con empresas prestadoras de servicios de salud, los hospitales públicos y privados, quienes compiten en el mercado de prestación de servicios, para lo cual los hospitales públicos han sido convertidas en empresas sociales del Estado, tienen autonomía administrativa, jurídica y financiera, y deben subsistir de la venta de servicios a las EPS del régimen contributivo y a las EPS del régimen subsidiado, antiguamente llamadas ARS. Las EPS controlan entonces, manejan, administran los fondos del per cápita que les entrega el FOSIGA
y contratan los servicios con los hospitales. En general, se dice, son las empresas encargadas de manejar el riesgo financiero y el riesgo en salud. La mayor parte de las EPS son hoy empresas privadas. Hay muy pocas, tal vez una o dos, EPS públicas. El antiguo sistema, el de seguros sociales, el ISS, que era la aseguradora más grande, ya no existe, fue destruida en la competencia, estratégicamente destruida, y se ha creado una red de EPS privadas muy fuertes, unas pocas de ellas con una enorme proporción de afiliados. Y las EPS pueden también crear sus propias redes prestadoras de servicios de salud hasta un cierto punto, hay un límite. De modo que hoy hay una creciente red privada de prestadores de servicios de salud en el país y un debilitamiento en términos de su existencia física de la red pública prestadora de servicios. Se dice que los hospitales públicos tienen que ser modernizados, y modernización significa comportamiento eficiente en el espejo de lo que es el comportamiento de un prestador privado, para lo cual una de las medidas más importantes en la historia del Sistema General de Seguridad Social en Colombia y de las políticas de prestación de servicios ha sido la reducción del costo laboral. De modo que ahí se perfila pues un cierto tipo de sistema de salud. Las ARS o EPS del régimen subsidiado se financian con un 1.5 de la solidaridad que todos damos los afiliados al régimen contributivo. Debo recordar que la cotización al régimen contributivo es del 12.5% de los salarios, de los ingresos salariales, que el 8.5% lo pagan las empresas y el 4% el trabajador o empleado. En el caso de las ARS, su financiamiento depende de ese 1.5% de solidaridad que se descuenta de la contribución al régimen contributivo, de aportes del Estado, de cajas de compensación familiar y de transferencias a los entes territoriales de la nación, quienes constituyen los entes territoriales, los municipios, particularmente fondos territoriales, a través de los cuales contratan igual mediante el mecanismo de unidad de pago por capitación, el manejo de esos fondos por las EPS del régimen subsidiado, una UPC por cada afiliado al régimen subsidiado. Y del mismo modo, las EPS del régimen subsidiado, a su vez, contratan la prestación de servicios con las IPS públicas o privadas. Generalmente públicas, hay un tope mínimo de hasta el 60% que deben contratar obligatoriamente las EPS del régimen subsidiado con los prestadores públicos. Esta es la lógica general de lo que se llama Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Este esquema, simplemente para recordar lo siguiente, realmente, esa es una interpretación de un colega de la universidad, del equipo de trabajo nuestro, lo que se hace es una delegación de funciones a los particulares a través de franquicias, particularmente a las EPS. Es decir, el seguro público entrega a unos administradores privados, le vende una prima para que preste los servicios a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social. Y existe una clara regulación del uso de los servicios de los afiliados mediante cuotas moderadoras, copagos y cuotas de recuperación. Es
un cierto porcentaje, dependiendo de los ingresos de las personas, que debe ser pagado previo uso de los servicios. Ha habido algunos cambios que yo señalaré en el curso de la presentación. Pregunta: ¿es universal el Sistema General de Seguridad Social de Colombia? Respuesta: hay que ver qué pasa en conjunto o de conjunto con los instrumentos de gobierno que garantizan no solo universalidad por afiliación, sino acceso universal e integral, que es lo que deberíamos entender por universalidad. Voy a referirme a cada uno de estos tópicos. Recordemos que el aseguramiento en Colombia es obligatorio, no es voluntario. Si usted se afilia a un asegurador privado, previamente tiene que estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Hay un plan obligatorio de beneficios que llamamos POS, es la sigla con el que nos referimos al plan de beneficios. Están las cuotas moderadoras, los tiempos de cotización para acceder a los servicios y obviamente otro mecanismo regulatorio importante, la prima llamada unidad de pago por capitación. Los resultados son envidiables. Colombia tiene un 96.7% de la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social. De ese 96.7%, estos son los afiliados del régimen subsidiado. Y estos son los afiliados del régimen contributivo. Como ustedes ven, hay 23.5 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado y 17.2 al régimen contributivo, de un total de 44 millones de colombianos. En el almuerzo le escuchaba a mi colega colombiano que está acá, que en 1993, luego del efusivo discurso del presidente Gaviria en 1991, colombianos, bienvenidos al futuro, vamos a construir la Colombia de la prosperidad económica, la democracia y la justicia social. En el 93, todavía en el marco de la euforia, la proyección era que el 70% debería estar afiliado al régimen contributivo y el 30% al subsidiado. En el marco de la prosperidad económica debió crecerse y generarse empleo e ingresos que obligaran al 70% de la población a afiliarse al régimen contributivo. Aunque ha habido crecimiento, sin embargo, lo que ha sucedido es lo contrario. La mayor parte de la población, ¿qué porcentaje? Un enorme porcentaje está afiliado al régimen subsidiado y la menor proporción al régimen contributivo. Se invirtió la proyección que se tuvo desde el comienzo. Explicaciones, todas. Evasión, elusión, pero tal vez hay una que es clave para la sostenibilidad financiera de los sistemas generales de seguridad social financiados con contribuciones. Hay que crecer, pero igualmente hay que generar empleo y buenos ingresos. Colombia creció. En el gobierno de Uribe alcanzamos tasas de crecimiento del 7%, pero igualmente creció la informalidad empresarial y laboral y al mismo tiempo el desempleo. Hoy tenemos cifras de desempleo del 12%, de informalidad laboral de más del 50%, una tasa de pobreza
del 46% de la población por debajo de la línea de pobreza, un 20, más o menos 18 a 20% de la población en indigencia. Son cifras aterradoras. Y un Gini que está alrededor del punto 5,6. De modo que es no solo un país con alto desempleo, alta informalidad, pobreza, sino también con mucha desigualdad de ingresos. Este es el resultado de esa situación material concreta de la economía y de la situación social de los colombianos. Pero como decía nuestra colega directora de esta charla de hoy, hay buenas noticias. El crecimiento de la afiliación de los pobres ha sido un éxito. Como ustedes pueden observar, los quintiles más pobres de la población entre 1995 y 2008 han alcanzado unas tasas de afiliación enormes al régimen subsidiado. Si fuera economista, diría que se ha producido una perfecta senda rawlsiana de equidad en términos de el crecimiento de la afiliación de los más pobres al régimen subsidiado. En términos de afiliación, todos los analistas dicen que eso es muy progresivo, efectivamente lo es. Pero estamos hablando simplemente de afiliación. Ahora, son integrales, equitativos y de fácil acceso los beneficios ofrecidos por el Sistema General de Seguridad Social. Lo primero que hay que decir es que el Plan de Beneficios de Colombia tiene sus antecedentes en el viejo Instituto de los Seguros Sociales. En 1977, el IS, para efectos de contratación de servicios con entidades particulares, diseñó una especie de plan de beneficios bastante completo en su momento. Ese plan de beneficios, a pesar de que la ley y de los técnicos decían que había que construirlo con los mecanismos de costo, efectividad, etcétera, fue negociado políticamente. Y en el debate en el Congreso de la República en 1993 fue el plan que quedó incluido para los afiliados al régimen contributivo. Sin embargo, ese plan fue muy poco actualizado en el curso de su historia. Las tecnologías cambiaron, los problemas de salud cambian. La salud es un concepto indeterminado, ¿no es cierto? Como lo son las tecnologías en salud, son cambiantes, pero la actualización del plan de beneficios solo inicia en el año 2002, con medidas puntuales. De modo que la Corte Constitucional, porque se creó un plan de beneficios, otro plan de beneficios, por las tutelas colocadas por la población, se vio obligada en la sentencia T-760 del año 2008 a decirle al gobierno: debe actualizar y nivelar el plan de beneficios. Esa es la tarea en la que el gobierno está en este momento y ha propuesto hacerlo en los proyectos de ley el 28 de febrero del año 2015. La primera promesa fue el año 2001. Formalmente hay dos, pero realmente hay muchos más planes de beneficio. En otro esquema yo les mostraré los múltiples planes de beneficios existentes en Colombia en la realidad. Se han venido tomando unas medidas con base en la exigencia de la sentencia de la Corte y hoy se ha unificado el plan de beneficios para los menores de 18 años. Se han tomado otras medidas como quitar las cuotas moderadoras y copagos
solo para los afiliados del nivel 1 del SISBEN, es decir, los más pobres y vulnerables, a pesar de que todas las evidencias indican que los copagos y las cuotas moderadoras son efectivamente una barrera de acceso a los servicios de salud y no aportan mucho a la calidad de los servicios. Y para merecer los servicios de alto costo, se ha disminuido el tiempo de cotización a medio año, a 0.5 años, cuando antes era más de un año, lo que una persona tenía que cotizar para merecer los servicios de alto costo. Hay que decir que el plan obligatorio incluye tecnologías de baja, mediana y alta complejidad. Ese es el norte del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 5 minutos, ahora, por favor. Me va a faltar un poquito más de tiempo. Esto es lo que se le paga a una EPS por cada afiliado. A los afiliados, la UPS del régimen contributivo es de 485,000 pesos. Las de los afiliados al régimen subsidiado con subsidio pleno, 281,000, es decir, el 50% de los del régimen contributivo. Hay dos tipos de afiliados con subsidio parcial, estos que reciben el 24%, que pagan el 24.4%, la UPC se paga de 24.4% y esta el 23%. Ahí hay 4 planes de beneficios en la práctica. Para los afiliados, 3 distintos para los afiliados al régimen subsidiado. El monto de la UPC define la cantidad de servicios al que tiene derecho cada persona afiliada. Bien, creo que el problema es, por un lado, un problema de financiamiento. ¿Qué es lo que queremos decir sobre ello? El país gasta un 5.1%, es el gasto público, 5.1% del PIB en el Sistema General de Seguridad Social, son muy buenos datos. El pago, el gasto privado es del 1%, son excelentes datos. Miren ustedes, comparado Colombia frente a otros países de la región, es el que menos gasto privado tiene. El gasto per cápita es de $534. Pero, siempre hay un pero. Esta es la otra cara de la realidad del sistema de salud colombiano. Estos son la cantidad de afiliados, pero